Saludo a las personas que siguen el programa en cualquier parte de América, gracias a quienes se conectan en la señal de CNN. Y bueno, pues muchísimos temas que están aquí entre nosotros, pero hay un foco de atención mundial que tiene que ver con estas manifestaciones, con esta serie de expresiones sociales de alto impacto en diferentes ciudades del mundo. Hay un detonador, un evento trágico que le costó la vida a un ciudadano estadounidense que se convierte en el gran símbolo de lo que no debe ocurrir, el símbolo de la brutalidad policíaca, del exceso policíaco, de la actuación racista que finalmente se señala en estas movilizaciones como lo que no debe ser. Al final de cuentas tenemos un tema de la historia, un tema que marca la vida de las naciones y en este caso particularmente de los Estados Unidos, que ha sido el epicentro, el gran detonador de manifestaciones a nivel mundial. Hemos hablado a lo largo de las últimas horas de lo que fue todo el fin de semana en diferentes ciudades del mundo, precisamente con esta serie de movilizaciones. Así que hemos buscado al maestro Pietro Ameglio y al doctor Alejandro Carlín Pedraza Ramos para hablar de este tema, para hablar de este conjunto de cosas. Y vamos a hacerlo en dos partes. Iniciamos la charla con el maestro Pietro Ameglio, a quien le doy la bienvenida y le aprecio mucho que esté aquí. Pietro, gracias por estar aquí. Bienvenido como siempre. Muchas gracias a ti, Carmen, y a todo tu auditorio. Una alegría pensar en voz alta juntos. Pues eso, pensar en voz alta y ustedes ponen temas, antirracismo, derechos humanos, resistencia finalmente de todo lo que está pasando. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo pensar el momento que vivimos? Sí, creo que dijiste una palabra clave, pensar. Creo que, por ejemplo, para alguien con pasión en la cultura de paz, en la resistencia civil, es muy importante no normalizar las cosas que pasan y usar palabras genéricas, porque claro, racismo hay en todo el mundo, marchas hay también, pero yo pienso que uno tiene que tener la capacidad de captar los hechos originales en la historia, los hechos que ayudan a avanzar a la especie, por ejemplo, en algo tan inhumano como es el racismo. Y el motor principal siempre ha sido la desobediencia civil para la especie humana. Y en Estados Unidos se está dando particularmente un hecho original que creo que puede prolongarse y tener frutos y consecuencias mucho más allá que una explosión coyuntural que está llena de preguntas. No sabemos bien por qué justo ahora, cómo Ujú. una identidad moral tan masiva y tan valiosa logra colocar el no a un gran acto inhumano por encima de su vida, con el riesgo de la pandemia, con el riesgo de la muerte latente. La ciudad de Nueva York, quizás en el mundo la ciudad con más muertos, Estados Unidos el país con más contagios, y sin embargo la gente antepuso la dignidad, antepuso lo que yo llamaría una frontera moral, porque en Estados Unidos hay un pueblo en la calle, hay un pueblo masivamente, no todo, pero un porcentaje enorme, que ha tomado el espacio público en un momento en que está encerrado, vedado para la mayoría de la especie, y lo ha colocado la lucha ahí. Y esto es un hecho que no se da todo el tiempo porque se tocó una frontera moral que esta sociedad no quiso dejar correr, dejar pasar con este hecho. Las preguntas de por qué fue justo este hecho, qué combinaciones hubo, etcétera, son hipótesis que todavía creo que es muy prematuro, pero el hecho social es de que hay grandes masas en no cooperación, en desobediencia civil, tomando calles y manifestando, y aquí creo que es una de las grandes originalidades en un plano de lucha, no solo de familia, de solidaridad con la familia del señor Floyd, solidaridad con los afrodescendientes, con los migrantes, con las poblaciones más agredidas por la violencia brutal policial, sino están luchando y no es lo mismo luchar que ser solidario. Y en esto me da esperanza de que va a haber cambios más reales y profundos y a más largo plazo. Ya están empezando a haber situaciones legales, situaciones de presupuesto, situaciones de cambio del enfoque policial hacia formas más comunitarias
que en México tenemos experiencias indígenas muy interesantes e importantes en esta línea. Entonces, creo que estamos ante una vuelta de tuerca, humilde pero real, en este proceso de la desobediencia debida a las órdenes inhumanas, que es lo que nosotros llamamos la paz desobediente, y que nos da realmente esperanza. No es algo común, aunque se esté dando en muchas partes del mundo marchas, pero la mayoría son solidarias. Y aquí hay situaciones, por ejemplo, desde el ángulo de la resistencia civil, te puedo, por ejemplo, comentar algo que a mí me ha emocionado mucho y todo, aparte de las manifestaciones multirraciales, multiétnicas, multi todas las edades, clases, el primer día vi que quemaban el cuartel de la policía y el segundo día vi que quemaban una patrulla. Dije, estos van directo a donde hay que ir, porque esa es la acción no violenta. Es una acción que tiene que focalizar la identidad del adversario. No se puede luchar contra cosas genéricas, contra el capitalismo, contra la inhumanidad. Se lucha contra adversarios concretos. Y estas dos acciones para mí fueron muy emblemáticas de cómo la lucha iba en serio y apuntaba a los grandes símbolos. Porque son acciones que se inscriben en la línea, por ejemplo, del sabotaje, pero para mí no son acciones de violencia, no van contra las personas, van contra los símbolos que identifican a esas personas, que no son igual que acciones de quema de negocios, de destrucción, de saqueos, que esas van dirigidas contra terceras personas que no son adversarios. Esas sí son de otro tipo de violencia, pero las movilizaciones y la desobediencia civil allá ha tenido situaciones directas hacia los victimarios, mostrando que no van a dejar el espacio público hasta que haya un cambio real. Y otro tema interesante es que el pueblo norteamericano tiene larga historia de desobediencia civil, tiene experiencia y sobre todo el pueblo afroamericano con el final de los 50, los 60, no solo por Martin Luther King, sino por otros grandes líderes. Déjame, Pietro Ameglio, maestro, después de la pausa, regresar en esta conversación. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final de esta primera parte del programa con Pietro Ameglio, ya brevemente porque vamos a dar paso al doctor Alejandro Karim Pedraza en esta reflexión sobre lo que ustedes llaman levantamiento social en Estados Unidos. Para cerrar, Pietro, ¿la palabra es levantamiento? Bueno, ¿Así lo entienden? la pregunta es, te voy a decir, desde ayer tengo en la cabeza también que pueda ser solo una explosión social. No es lo mismo. Pero No. la esperanza, las ganas, la emoción nos lleva también a pensar que va a ser algo más de fondo porque he habido síntomas en la discusión política, legislativa, de la base, y porque hay una gran experiencia de fuerza moral en la lucha del pueblo que creo que pueda ser más. Levantamiento no quiere decir una revolución en la que todo cambia, pero hay una emergencia civil con enorme fuerza moral que es original. Y hay detalles importantes, por ejemplo, la experiencia de la lucha no violenta, las imágenes de gente, grupos controlando a grupos que quieren saquear y avanzar en otro tipo de estrategias de lucha, respetables, pero tal vez no en la línea de la no violencia y de esa experiencia histórica de la desobediencia civil, es muy importante porque la base está en acumular fuerza moral y legitimidad. Y evidentemente hay ciertas acciones de fuego que aterrorizan y que alejan a la gente y a la suma. Yo veo que cada día hay más gente, más interracialidad, más multiculturalidad en la calle, que la gente no se asusta del toque de queda, sigue en la calle. Eso es una acción importantísima de desobediencia civil. Como decía Martin Luther King, hasta que no seamos dignos de llenar las cárceles, no vamos a ser dignos de ganar. Y ahora el problema lo tiene la autoridad con tantos jóvenes y gente encarcelada, totalmente legítima, que los tienen que soltar enseguida. Entonces, la esperanza es de que el nivel que han tocado en la
indignidad e inhumanidad de la acción. El pueblo está con claridad de que ahora no hay paso atrás antes que haya ciertos cambios reales. Por eso creo que se puede avanzar hacia formas más de levantamiento que una simple explosión coyuntural. Pues sabremos de seguir cerca pues lo que va pasando en los países, particularmente el foco puesto en los Estados Unidos, como lo has dicho, y seguiremos hablando, Pietro. Gracias por estar en el programa en esta ocasión. Hasta la próxima. A ti, mucho ánimo en todo. Gracias. Igualmente, gracias, Pietro Ameglio. Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final con el doctor Alejandro Karim Pedraza, hablando precisamente de estos temas, antirracismo, derechos humanos y todo lo que va en estos momentos pues discutiéndose en el mundo. Volvemos en un momento más. Entramos en la parte final del programa, regresamos con el doctor Alejandro Karim Pedraza, que bueno, pues se suma a esta serie de reflexiones de lo que está pasando en el mundo y México con todas estas manifestaciones. Volvemos en un momento más. Bueno, doctor Alejandro Karim Pedraza, gracias por incorporarte al programa en esta serie de reflexiones. Bienvenido a CNN, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por invitarme, con todo gusto. ¿Qué decir de este momento 2020 que combina grandes movilizaciones por un lado, pero veníamos de la gran sacudida económica y el frenón económico por razones de salud por la pandemia? Entonces tenemos una combinación muy particular, millones de personas aisladas por razones sanitarias y ahora miles de personas que salen a las calles aún prevaleciendo la pandemia por una indignación social que produce un acto visto, videado, que todos reconocemos como indignante. ¿Qué decir en un momento como este? Sí, la verdad es que, digamos, la movilización que se está desatando a partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos el 25 de mayo es por demás interesante, parecería, y en realidad no solo parecería, sino que es correcto verlo de esta manera. El fenómeno es paradigmático y es importante porque detona o presenta este racismo que ha marcado a la sociedad norteamericana a lo largo de toda su historia. Sin embargo, creo que es importante entender que el racismo no es una característica exclusiva de los norteamericanos, sino que es una marca indeleble, una patología, dirían algunos autores como Pierro Sambayón, que marca el mismo desarrollo, la misma constitución de las sociedades que se supone son igualitarias y democráticas. En este sentido, como bien dices, lo que nos interesa reflexionar, lo que estamos reflexionando es cómo este fenómeno que aparece en una localización muy precisa, que es Estados Unidos, se está masificando en el contexto actual, porque la movilización tiene muchos costes. O sea, la cuestión de salud a la que nos estamos enfrentando hace que la movilización se presente como una necesidad. La gente no saldría a manifestarse si no lo viera como absolutamente necesario. Y esto es resultado de la profunda desigualdad que la racialización de las sociedades ha impuesto a estas sociedades que se presuponen democráticas. Primero hay que dejar en claro que la raza no existe, ¿no? Lo que existe es el racismo y la racialización de las personas. Y la racialización de las personas tiene por objetivo generar mecanismos de dominación y de exclusión, que con esta crisis humanitaria y esta crisis sanitaria que estamos atravesando, se han marcado y han profundizado las desigualdades. En alguna nota leía una cosa que me llamó mucho la atención y quisiera traer a cuenta, en la que una de las participantes en la movilización, en las movilizaciones en Estados Unidos decía, la crisis humanitaria provocada por el COVID profundiza la desigualdad histórica que hemos sufrido los afro. Ahora es todo o nada, y ese todo es la vida. Entonces, creo que es importante entenderlo en ese contexto. El, sí, la emergencia sanitaria nos ha metido a todos en el mundo en una dinámica de necesidad, pero esto se ve más marcado en esas sociedades racializadas que históricamente han sido marginadas y excluidas.
Y si vemos las cifras, pues nos podemos dar cuenta de que se refleja también en el número de muertos. Desde luego es muy importante lo que ha sido la expresión de miles de personas en diferentes ciudades del mundo. También es importante el registro de las respuestas de las autoridades de diferentes maneras, ¿no? Por un lado vemos, por ejemplo, en Canadá, en estos días a un Justin Trudeau que participa directamente de la manifestación que se dio este fin de semana, que participa directamente, que se arrodilla para evocar el momento trágico donde un policía tiene 9 minutos interfiriendo la respiración de George Floyd y que finalmente le cuesta la vida. Ver una escena así de un personaje como Trudeau, ver las respuestas en otros lugares del mundo también es importante, ver lo que está pasando con la propia autoridad principal de los Estados Unidos, que es Donald Trump, también es un elemento de reflexión obligada. ¿Qué va a suceder al final de cuentas? Sociedades que se movilizan y diferentes conductas de las propias autoridades. Sí, creo que el punto clave es este que dices, ¿no? Responder a la protesta. Si nosotros vemos y revisamos las declaraciones que se han realizado que ha realizado Donald Trump en las últimas semanas, podemos darnos cuenta que ha modificado sustancialmente la referencia hacia estos grupos que protestan. No es mentira, no es secreto de nadie que Donald Trump ha promovido un discurso de superioridad racial, ha promovido o ha solapado, tal vez no promovido directamente, pero sí solapado a estos grupos supremacistas blancos. Y esto nos da qué tipo de racismo es. No se trata tal vez de un racismo total en el que haya un discurso público por parte de las instituciones, pero sí de un racismo que está institucionalizado y que esta institucionalización se refleja a través de las prácticas cotidianas que realizan las instituciones a la hora de dirigirse a estos sujetos racializados. Es importante y es interesante que en diferentes lugares del mundo, incluso en el mismo Estados Unidos, en algunas de las propuestas, hay una imagen muy impresionante en la que un grupo de policías le pide perdón a los manifestantes y se abrazan de una manera muy emotiva. Hay también otra manifestación en la que un grupo de personas blancas o de tez blanca renuncian a su privilegio blanco y esto sin duda es un paso importante y es necesario para la transformación de la sociedad. Sin embargo, creo que eso no nos debe de permitir olvidar que si bien el discurso racista no es expresamente enunciado, lo que tenemos que ver es cómo subsisten las prácticas del racismo y cuáles son los fenómenos de violencia que están generando. En el caso de Estados Unidos, digamos que tenemos el racismo volcado hacia adentro y un proceso de xenofobia que más bien tendría una intencionalidad hacia afuera, que es el que nos ha atacado directamente a nosotros con la referencia al mexicano y el desprecio hacia el mexicano. Y creo que en este sentido es interesante ver cómo el mismo Donald Trump ha sabido capitalizar esto. Recordaremos que hace unos días él mismo decía que su gobierno había sido el que más había apoyado a la comunidad afroamericana. En los disturbios de Oakland el 2 de junio, pues, hubo un policía que murió en los disturbios. El mismo Donald Trump publica en su Twitter un pésame, así de manera muy abierta, intentando posicionarse como un sujeto que es sensible ante esta desigualdad, pero que, digamos, en la práctica queda un vacío muy importante. Si bien no se dirige directamente a este odio a los afroamericanos o a los afroestadounidenses, tampoco hay una condena directa a estos grupos que abiertamente promueven el odio racial, como el Ku Klux Klan o los grupos supremacistas blancos. Entonces, digamos, una de las cosas importantes a la hora de pensar el racismo es no solo ver los discursos expresos, abiertos, las instituciones que claramente reproducen un discurso racista, porque tal vez ya no existen, digamos, las sociedades separatistas, segregacionistas, como la de la apartheid en Sudáfrica desaparecieron. Sin embargo, eso no quiere decir que el fenómeno desaparezca. El fenómeno más bien se ha encubierto y al encubrirse, muchas de las veces se ha perfeccionado. Y es ahí donde realmente tenemos que situar la reflexión, porque el discurso que se presenta como respetuoso de la diversidad cultural, que se respeta como respetuoso de estos grupos racializados, puede quedarse simplemente en un discurso si no se atienden las demandas que estos grupos están realizando y las exigencias de justicia que estos grupos están realizando. La demanda de la movilización en Estados Unidos es muy concreta: reducción de
los presupuestos excesivos a militares y policías, reducción o eliminación de la brutalidad policíaca, redistribución de recursos para programas sociales que atiendan salud, vivienda, trabajo. Y si esto no se resuelve y si esto realmente no forma parte de las decisiones que se tomen en los siguientes días, el discurso de atención, de reconocimiento hacia la diversidad étnica en Estados Unidos se va a quedar en eso, en un discurso, y ese es un gran problema. Pues todo un programa, Alejandro Karim Pedraza, que habremos de ir platicando. Gracias por estar en el programa junto con Pietro Ameglio. Y bueno, pues seguiremos en contacto y seguiremos hablando de todo esto. Gracias y hasta la próxima. Gracias, un gusto estar Igualmente, aquí contigo. Gracias. Igualmente, un gusto que estés aquí. Y bueno, pues seguiremos hablando, por supuesto, esto es un tema de enorme importancia y lo seguiremos abordando acá. Gracias al público que siguió el programa, pásela bien, que descanse y hasta mañana.